Bueno, Leo, vamos a arrancar un poquito, ya no en su etapa de sacerdocio, sino antes, en su juventud, usted fue militante político, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos cuenta un poquito de esa época? Bueno, yo nací en un hogar de convicciones partidarias muy fuertes, más que nada por mi padre, más que por mamá, que fue gremialista muchos años en Buenos Aires y bueno, peronista de la primera hora, así que me crié todo en un entorno muy polémico, de debate, así que yo siempre digo, mi papá en vez de llevarme a la cancha me llevaba a la básica. Cuando todavía no estaba la democracia, yo era muy chiquito. Claro. Y bueno, para mí eran las reuniones que ahora uno sabe que eran clandestinas, siendo muy chiquito, para mí era como los gurises que van a la cancha con el papá. Así que sí, después sentía un gran llamado en aquel tiempo, todo lo que fue mi niñez, adolescencia, y bueno, hasta que conocí a Cristo ya a los 20, 21 años, sentí una gran vocación de servicio y sentía que la política podía ser el instrumento necesario para poder llevar solución a los problemas de la gente. Entonces veía que por ahí iba mi beta, ¿no? ¿Y cómo fue ese paso de la política a la religión? Porque muchas veces se contradicen. Entonces, ¿cómo fue ese cambio? ¿Hubo algún tipo de reticencia familiar? Y mirá, en un primer momento papá mucho no le convenció porque bueno, uno se crió pensando que la iglesia había tumbado a Perón y todas esas cosas y que no era muy simple decirle a papá que quería ser cura. Pero fue una transición muy buena en lo mío porque yo me considero un converso, ya de grande, es decir, y cuando conocí a Cristo en el año 93, me di cuenta que no hay. Esta fue mi tesis, ¿no? O mi teoría que me llevó al cambio de vida. No hay ningún proyecto político, no hay ningún plan económico ni social que le dé respuesta real al hombre si el hombre no vuelve a dejar a Dios en el centro de su corazón. Eso para mí fue revelador. Yo trabajaba en el Consejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe, la presidencia de bloque, de aquel famoso creó en Santa Fe, cuando era toda una novedad, Reutemann y recién tuvo una ebullición en Santa Fe. Participé de congresos nacionales en Pancre Norte, los congresos nacionales del peronismo, ¿no? Me acuerdo todo aquel tiempo, ya pensando que iba a ser cura. Entonces digo, ¿cuál fue el clic? Fue ese. La libertad que yo sentí y experimenté y la misericordia por mis errores, mis pecados, que sentí cuando conocí a Cristo fue un cambio total de vida. De tal manera que yo no vi la fe como una ideología, sino que como un camino de liberación. Y ahí descubrí que el hombre realmente en Cristo encuentra la plenitud y la felicidad. Entonces un día decidí dejar todo, facultad, novia, moto, dejar todo y entrar al seminario de Paraná. Yo soy de Santa Fe, pero entré a Paraná porque acompañé a un amigo que venía a hablar con el rector de ese entonces y dije, bueno, yo también voy a hablar. No sabía muy bien lo que era diócesis, seminario, era un converso. Imagínate, Claro. hacía pocos meses yo había conocido a Jesús, o mejor me había dado cuenta que Jesús estuvo siempre en mi vida. Y bueno, entré a Paraná y hace 22 años que estoy en Entre Ríos. Pero para mí ese cambio no fue traumático, es decir, para mí la ideología quedó en aquel momento. Por eso no concibo que haya hombres dentro de la iglesia que tengan ideología. ¿Usted no concibe que haya dentro de la iglesia hombres con ideología? Obviamente, es decir, los fundamentalismos siempre son malos, Claro. tanto en la fe como en la política, en lo que sea. Entonces a veces dentro de la iglesia también hay sectores que son fundamentalistas que si no estarían en Palestina serían del ISIS. Claro. Y se harían explotar con bomba. Tenemos esa gente entre los católicos que no han entendido el mensaje de Cristo, sino que aferrándose a una costumbre o a una piedad han hecho un fundamentalismo. O sectores, hombres de la iglesia, porque la iglesia somos todos los bautizados, que han tenido connivencia con distintos partidos políticos. Yo no estoy de acuerdo. Yo mis ideas políticas me las guardo para el día de las elecciones. Pero como pastor, yo creo que la iglesia ha cometido en algún momento el error de haberse quedado pegado con distintos sistemas políticos en la historia argentina, que después los costos los estamos pagando hasta ahora. Pero la gente tiene que saber que fueron hombres de la iglesia que hicieron esas opciones. No generalizar. Mirá, yo cuando conocí a Jesús me di cuenta que el otro es un hermano. Yo cuando yo estuve en el centro estudiante era combativo, bueno, jamás nos íbamos a sentar a hablar con un radical y un zurdo menos. Y se daban debate en la escuela del centro de estudiante, hermosísimo. ¿Y cómo es, bueno, esta nueva Perdón, etapa? pero en Jesús me di cuenta que el otro es un amigo, un hermano, y que puede pensar distinto y que los dos podemos hacer algo nuevo. Claro, Esa libertad me la dio Cristo, no me la dio la ideología. claro.
¿Cómo es esta nueva etapa, Leo, en la que usted, bueno, ha pedido una licencia, pronto va a estar radicado en Buenos Aires y está siguiendo muy de cerca, acompañando a las víctimas de este caso Hilarrás que ha conmocionado a la sociedad y al mundo eclesiástico en general? ¿Cómo vive usted esta nueva etapa? Bueno, yo digo, alguno por ahí dijo, bueno, que yo abandonaba a las víctimas al tomar esta decisión de irme, nada que ver porque fíjate que yo estoy acompañando con el padre Dumolín, bueno, en su momento el padre José Carlos, que fuimos los más cercanos, Wendler, acompañamos en el 2010. En el 2010 a mí me vinieron a pedir ayuda una de las víctimas a mi casa, la parroquia de San Benito, yo estaba recién venido, y ahí empezamos y trabajamos en silencio, dice, para aquellos que creen que estamos destruyendo la iglesia, que son personas fundamentalistas obviamente y que algunos de Jesús muy poco, del 2010 hasta el 2012 que salió publicado, que se hizo público lo del caso Hilarrás, nosotros trabajamos en silencio y con todos los parámetros que nos pedía la Iglesia institucionalmente. Y los seguimos acompañando y hemos hecho todo, y yo los voy a seguir acompañando desde otro lugar. No abandono la lucha, me parece frase de prócer lo que voy a decir, pero no abandono la lucha, me cambio de lugar, nada más. Bien. Yo voy a citar textualmente alguna frase de usted para ver si usted todavía la sostiene. No puedo prestar obediencia a Puigari porque creo que está mintiendo. En conciencia hice todo lo que tenía que hacer, hablé donde tenía que hablar y no fui escuchado, ahora me cansé. Y una frase de Gregorio Magno que usted citó en una entrevista, debemos evitar el escándalo, pero si el escándalo se produce por la verdad, antes que abandonar la verdad, se debe permitir el escándalo. ¿Sostiene todo esto? Lo sostengo y lo voy a sostener hasta el día del juicio final.